Colombisco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. Le damos la bienvenida a Café con un editor. En este caso nos acompaña Enrique Redel de Editorial Impedimenta. Todo tuyo, Enrique. Bueno, buenos días para vosotros y vosotras en la Argentina. Bueno, lo primero de todo es para mí un honor increíble poder estar hablando con vosotros así con las ondas y los online en medio, pero de cara a cara con libreros y libreras argentinos. Porque, bueno, después de estos 2 años así un poquito como más complicados, llegamos de nuevo con fuerza para proponeros novedades interesantes, algunas de las cuales son literalmente bestsellers, se han convertido en bestsellers acá en España y que además se trata de autores que son muy queridos en Argentina, muy, en fin, muy seguidos y que, bueno, visitarán de nuevo esto Argentina en breve, ¿no? Bueno, hay que decir que este está siendo un poco un año especial porque ha llegado una novela, que es la primera de la que os hablaré, que es la novela Teodoros de Mircea Cărtărescu, que es un autor que poco a poco ha ido llegando a las librerías tanto de España como de Latinoamérica y que con Teodoros, que es el libro el primero del que os hablaré ahora, tiene, en fin, pues en fin, ha llegado un poco como espera, os voy a compartir, comparto la pantalla, aquí está. Bien. Eh, podéis ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, sí. perfecto. ¿Lo Sí, sí, la veis? Ok. estamos viendo. Bueno, eh, Quiero hacer la aclaración que este libro lo van a recibir en el servicio de noviembre. exactamente. Bueno, En 10 días ya lo van a tener. claro, como os comento, bueno, Mircea Cărtărescu es muy probablemente nuestro autor más internacional, nuestro autor más querido. De hecho, en España ha sido el desembarco más potente que ha tenido un libro de Impedimenta en los 17 años que lleva Impedimenta publicando. En la primera semana, con una tirada de 15.000 ejemplares, de los cuales 6.000 fueron a Latinoamérica y que justamente está esperando para lanzarse en la Argentina en este mes de noviembre que empieza, se agotó en la primera semana. Esos 15.000 ejemplares se agotaron. Encargamos una segunda edición de 5.000 ejemplares que llegó el viernes pasado y casi la mitad de la tirada se ha colocado en las librerías en estos 3 o 4 días desde que llegó. Es un libro que está en el top 10 de ventas en España, top 10 de librerías independientes, con lo cual ha sido todo un terremoto, en lo que se trata un poco de la implantación de un título nuestro, ¿no? Con lo cual estamos absolutamente felices. Bueno, para los que conozcáis o las que conozcáis a Mircea Cărtărescu, Cărtărescu es un autor perdón, es un autor cuya obra es, en fin, potentísima. Habréis leído Nostalgia, habréis leído Solenoide, lo habréis vendido. Y Cărtărescu en este libro o sea, se desmarca completamente de las narraciones anteriores de los anteriores libros, en los que hablaba de Bucarest, de la gris ciudad que le vio nacer, del comunismo, de su madre, de su vida familiar, casi un poco de sus sueños. Y rescata una historia que él comenzó a pergeñar cuando tenía 17 años. De hecho, en sus diarios ya hay referencia a esta historia y es la historia de Tudor, un muchacho de Valaquia, de la antigua Rumanía, a principios del siglo XIX, que, en fin, casi cegado por una ambición desmedida, decide convertirse en emperador. Pronto lo vemos atravesando la Europa, el sur de Europa del siglo XIX y haciéndose monje en el Monte Athos, pirata en las islas griegas, soldado también en las guerras de aquella época, amigo íntimo del primer emperador de Estados Unidos que existió, un señor de San Francisco que era soldado y que, bueno, que acabó emigrando a Europa. Y lo encontraremos finalmente convertido en el emperador Teodoro II de Abisinia, que es un personaje histórico que murió a manos de las tropas inglesas. Bueno, en realidad no murió a manos de las tropas inglesas del general Napier, de la reina Victoria, eh,
llegaron a Magdala, que es la ciudad donde él, en fin, tenía su fortaleza, y él, al verse sitiado, con una pistola que le regala la propia reina Victoria, se vuela los sesos, para no caer en manos de los soldados ingleses. La historia está narrada en segunda persona, son 656 páginas en segunda persona, pero que nadie se asuste porque esa segunda persona se diluye completamente en una narración torrencial, absolutamente, en fin, riquísima. Es como leer en Cinemascope. Y el truco de la segunda persona es que la historia, los narradores, son dos ángeles que están contando las vivencias del tipo de Teodoro II desde el juicio final. Están contando su historia en el juicio final. Son dos ángeles que están diciendo: tú, Teodoros, hiciste esto; tú, Teodoros, mataste a tantas personas; luego te enamoraste; luego corriste por todas las islas griegas, por la Hélade, por el Helesponto. Es absolutamente increíble, y aquí se juntan desde la historia del Apocalipsis hasta la historia bíblica de Salomón y la reina de Saba, hasta el Kebra Nagás, que es el libro sagrado etíope, hasta las correrías de los piratas casi bizantinos, del mar griego. Y es una absoluta pasada, una delicia. Cualquiera que se enfrente a este libro se va a encontrar con una prosa tan rica que es casi, diría yo, física, una prosa que te engancha y que es probablemente bueno, el mejor libro que hemos leído este año en lengua española, incluso traducido. O sea, todo el mundo que lo ha leído se ha encontrado con una experiencia absolutamente, en fin, tremenda, ¿no? El libro, yo os digo, llega en buena cantidad a Argentina ahora al mes de noviembre. Y yo recuerdo que este libro viene a sentar en cierto modo una biblioteca, que es la Biblioteca Mircea Cartarescu, que es casi como una enciclopedia de lo mejor que se ha publicado en Impedimenta a lo largo de estos años, empezando por Nostalgia, que es un libro que hemos reeditado; Solenoide, que se nos acaba de agotar precisamente y que estamos tirando una segunda edición de la nueva edición en rústica, sin sobrecubierta; hasta la trilogía Cegador, que es otra trilogía en forma de mariposa, que había sido hasta este momento un poco su obra magna, ¿no? Entonces, bueno, Teodoros de Mircea Cartarescu, de verdad, la gran apuesta. Creedme que estamos ante uno de los libros más potentes de los últimos años. Bueno, os voy a enseñar el siguiente libro del que os quiero hablar, que es La glándula de Icaro, que es un libro, a ver, me voy a ir aquí porque antes tenía un PDF, pero básicamente el PDF se malogró, y entonces lo voy a buscar en mi web y así lo encontramos. La glándula de Icaro, de la escritora rusa Anna Starovinets. Bueno, Anna Starovinets, os voy a enseñar la ficha. Mm, Anna Starovinets es, quizás, la autora de ciencia ficción más potente en estos momentos de su país. Es una autora que ahora mismo vive exiliada en Georgia, en Tbilisi, porque, bueno, se significó contra el presidente Putin y tuvo que huir de Moscú, que es su casa, que es su hogar, porque iba a ser represaliada. Entonces, bueno, vive entre Tbilisi y algunas residencias literarias que está haciendo en el resto de Europa, y ya os digo, se la considera como la Stephen King rusa. Es autora también de un libro que ya habéis tenido en vuestras manos, que es Tienes que mirar, la historia en la que ella cuenta su maternidad malograda. Bueno, ella perdió un hijo, y esto cuenta la odisea de cómo, con la estricta sanidad rusa, directamente allá casi como que la culpan, en fin, la aíslan, en fin, la cosifican, y se tiene que ir a Alemania para tener ese hijo que sabe que van a hacer muerto. Y ese tienes que mirar es como una especie de mandato de que tienes que verlo, tienes que ver ese hecho como algo fundamental de tu vida. Bueno, pues esa especie de novela de terror que tienes que mirar se traslada en cierto modo a los cuentos de La glándula de Ícaro, que es uno de sus libros más conocidos. Es un libro que se llama La glándula de Ícaro, el libro de las metamorfosis, porque en todos se opera un cierto cambio, un cierto, en fin, traslado, o bien corporal o bien espiritual. También esto está salpicado de muchísimo humor. Por ejemplo, el primer cuento, que se llama precisamente La glándula de Ícaro,
cuenta la historia de una, en fin, de que, bueno, es una especie de presunción de que, claro, los hombres, que por naturaleza son los seres de sexo masculino, de género masculino, por naturaleza somos infieles, violentos, pendencieros. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro interior una glándula que se llama la glándula de Ícaro que nos tiene que ser extirpada para que esa violencia y esa agresividad, esa especie de, en fin, de infidelidad propia de nosotros, pues se calme. ¿Qué ocurre? Pues que cuando nos extirpan esa glándula, nos volvemos como seres absolutamente inanes, que perdemos el deseo por todo, ¿no? Es esa especie de reverso oscuro de la, en fin, de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, eso lo toma a nuestros autores con muchísimo humor. O, por ejemplo, también habla de seres digitalizados que sustituyen a los muertos de nuestra familia, o sea, los seres queridos, ¿no? Es algo un poco como este Black Mirror, ¿no? Esta serie Black Mirror, mezclada un poco con Samantha Schweblin, que conocéis bien en Argentina, y con esta especie de mundos también un poco distópicos y también desde un punto de vista bastante, diría, militantemente feminista y militantemente pro fantasía, ¿no? Entonces, bueno, este libro aquí también funciona absolutamente increíble. La prensa ha sido unánime a la hora de analizar este libro. Y bueno, anunciamos que en breve, en unos meses, aparecerá su última gran obra, que se llama El Vado de los Zorros, que es una novela de 1000 páginas ambientada en la Mongolia y en la Manchuria después de la Segunda Guerra Mundial, con mujeres zorro japonesas. O sea, es un auténtico delirio. Ana Starobinets además está muy dispuesta a viajar a Latinoamérica, con lo cual en cuanto reciba una invitación, pues haya que ir. Bueno, la glándula de Ícaro van a estar Robinets. Vamos a la siguiente, que es uno de nuestros libros estrella en estos momentos, que es Araña de John Bilbao. Ahora os cuento un poco en breve de dónde viene este libro, Araña de John Bilbao. A ver, John Bilbao es un autor español. Aquí lo tenéis. Un autor español nacido en el norte de España, en Asturias, pero afincado en Bilbao. No es coincidencia, se apellida igual que en la ciudad donde él vive. Bueno, hace unos años nos sorprendió con la llegada de un libro que literalmente nos voló la cabeza, que se llamaba Basilisco. Basilisco es una novela, en realidad una serie de cuentos enlazados, pero que al final se transforman en novela porque esos cuentos enlazados tienen una continuidad argumental que narra la vida de un buscador de fortuna, un explorador, antiguo soldado de la Guerra Civil Americana, que se llama John Dunbar y que es un hombre que por en fin, su talante un poco violento, desabrido, se gana el sobrenombre de El Basilisco. Es un personaje que, bueno, que recorre las llanuras estadounidenses, en el primero de los libros en una expedición arqueológica en busca de unos huesos de unos dinosaurios y a la vez él va conjurando sus propios monstruos, sus propias demonios interiores, hasta encontrar a una araña que para él simboliza la maldad, la depresión, todo lo peor, y se transfigura en cierto modo. Bueno, a la vez, John Dunbar tiene una contraparte en un personaje llamado John, que puede ser bien el autor, puede no serlo, John sin H, que cuenta, pues bueno, su vida matrimonial, sentimental en el norte de España, en una casa que es curiosamente la misma del autor, y cómo se debaten en cierto modo con asuntos como la paternidad, como el deseo insatisfecho, como el desamor, ¿no? Bueno, estos dos espejos se van como alternando dentro de la novela. Bueno, debido al gran éxito de Basilisco, John Bilbao escribió una segunda parte de la trilogía. Ahora acabamos de presentar la tercera en español, llegará dentro de poco tiempo. La segunda se llama Araña y la tercera se llama Matamonstruos. Y entre medio también, bueno, hizo una novela llamada Los extraños, que también tiene que ver con este mundillo. Bueno, en Araña, ¿qué pasa? En Araña, John Dunbar, lo volvemos a encontrar, comandando una expedición de una serie de iluminados
que han descubierto que lo peor que existe en el mundo son las mujeres. Hay que huir de ellas. Las mujeres nos llevan a la perdición, las mujeres nos tientan, las mujeres, en fin, nos atan un poco a la tierra y estos se libran de ellas y se dirigen a un asentamiento que teóricamente va a ser un paraíso solo de hombres en Oregón. Durante este trayecto, él conoce a una mujer, justamente la única mujer que va en la expedición, que es la hermana del iluminado que lleva a todos estos hombres como ovejas, y de ahí se desencadenan matanzas de indios, una búsqueda de un santuario, también de un cementerio indio en la bahía de Oregón, y también el encuentro con su propio padre en una hacienda en California. Y a la vez, pues bueno, también el propio personaje va contando su propia, en fin, su propia experiencia, ¿no? El personaje narrador que es este John. Bueno, este libro se ha llevado el premio Euskadi de Plata, se ha llevado el premio a las librerías de Navarra, se ha llevado el premio a la literatura fantástica 2020. Es decir, estamos ante uno de esos libros que te engancha desde el principio, que es género, porque es novela popular casi, como western, pero a veces como novela psicológica, una novela de autoficción, y es maravilloso. O sea, es uno de estos libros que en fin, os impactarán. Ya os digo que entra dentro de esta especie de mundillo que tiene que ver con Basilisco, con los extraños y con la última novela que acabamos de sacar, que es Matamonstruos, y que, bueno, que indaga en estos universos tan propios de John Bilbao. Bueno, el siguiente libro del que os quiero hablar es un libro que, bueno, que nos sorprendió enormemente. Quiero contar un poco la historia de cómo llegó a Impedimenta, que es Oso. A ver, Oso es una pequeña novela canadiense y os cuento un poco Perdón, cómo llegó. Enrique, Sí, quiero aclarar un poco. sí, Teodoro de Cartarescu ya dijimos sale en noviembre. sí, exactamente, Los que estuviste hablando de Starobinets y Bilbao ya se distribuyeron acá en Argentina. exactamente, Hago la sí, aclaración para los libreros por si están interesados, si quieren pedirlos. Y Oso va a ser novedad más adelante. perfecto. Bueno, yo os voy a contar un poco la historia de Oso y cómo llegó a Impedimenta. Este es un libro ya con cierta antigüedad, pero es un libro que hay que darle una oportunidad en el mercado argentino porque nunca llegó. A ver, nosotros antes teníamos un calendario que distribuíamos a librerías y que era un calendario de efemérides. Y en este calendario, un día, pues estábamos encontrando el día no sé qué de marzo, pongamos, y decía, en este día nació Marianne Engel, la autora de Oso, la novela que cuenta la historia del amor de una bibliotecaria con un oso. Y dijimos, bueno, esto lo tenemos que publicar seguro. O sea, el amor de una bibliotecaria con un oso, esto es una auténtica burrada. El libro lo conseguimos casi como de contrabando, porque ya no sabía, ya no estaba como en las librerías canadienses, porque el libro es canadiense, y literalmente el libro o sea, nos fascinó desde el principio. Cuenta la historia de una bibliotecaria muy apocada que vive en una ciudad canadiense y a la que le encargan que, bueno, o sea, haga el inventario de una biblioteca de un coronel que tenía una casa muy aislada en el bosque canadiense. Allá que se va ella, tiene que pasar, pues bueno, pasar por un viaje de varios días hasta que llega a este lugar. Lo único que hay en este lugar es un viejo sirviente, una vieja sirviente india que la deja allí en fin, a su aire, la abandona completamente y ella se dedica durante días a intentar empezar a inventariar la biblioteca. Y además en la propiedad hay un oso, un viejo oso que era del coronel y poco a poco el oso y ella empiezan como a acercarse en cierto modo, o sea, empiezan a tener una cierta cercanía, hasta que en un momento dado, entre el oso y la bibliotecaria, surge el amor. Surge el amor a lo bestia, es decir, hay sexo, ¿de acuerdo? Entonces es una historia de amor perfecto. Vamos, de hecho, muchas amigas mías a mí me han dicho, yo no quiero novio, yo no quiero marido, yo quiero un oso, ¿eh? Porque es como el símbolo de la naturaleza, de lo salvaje, de que en realidad luego el oso se va por ahí y te deja en paz. O sea, no tienes que andar satisfaciéndolo con, en fin, con conversaciones. No, 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 es una cosa tremenda. Entonces, el libro es una maravilla. Tiene un final que no os lo voy a contar, pero es demoledor porque es desolador, ¿no? Es una cosa
que, que en realidad casi como que te cuesta muchísimo salir del libro porque has estado en un mundo casi idílico. Bueno, Oso es curioso porque fue un libro de boca a boca, todo el mundo se lo recomendaba de unas lectoras a otras, es un libro que en su 90% ha sido leído por lectoras, pero que a mí como hombre también me fascinó enormemente, pero las lectoras que ha tenido, hay casi como una religión de lectoras que siguen este libro como una Biblia, ¿no? Entonces, bueno, muy recomendable, es un libro que no es muy largo, son 176 páginas y bueno, creedme que en cuanto lo coloquéis en la librería y eso empieza a correr la voz, es un libro que va a funcionar solo, ¿eh? Que va a fomentar clubes de lectura, que va a fomentar lecturas compartidas, que va a fomentar también lecturas de otros libros sobre nature writing, o sea, escritos sobre la naturaleza o literatura sobre la naturaleza, y que es probablemente, ya os digo, una de las novelas más exitosas de toda nuestra historia. Bueno, después de Oso, quería hablaros también de Maryse Condé, que es una autora bueno, que nosotros hemos publicado de manera, en fin, continuada desde hace muchos años, y que curiosamente siempre inauguramos nuestro año literario. Es decir, el primer libro que sale publicado en Impedimenta cada año es un libro de Maryse Condé. Bueno, Maryse Condé es una autora guadalupense, de la isla de Guadalupe, en las Antillas pues francesas, y murió hace unos meses, después de una vida muy procelosa y de una enfermedad que la ha ido como consumiendo a lo largo de los años, una especie de esclerosis múltiple, de parálisis, hasta el punto de que ella no podía ya casi ni hablar, no podía ver, no oía, pero dictaba todos los días a su marido su novela, ¿no? Y de hecho estuvo publicando hasta el último momento, estuvo escribiendo hasta el último momento. Bueno, Historia de la mujer caníbal es un... Ah, perdón, que me he ido una guía de lectura, no es una guía de lectura, lo que os quería enseñar es la ficha de prensa. Bueno, hay que decir también que tenemos guías de lectura de este libro, ¿eh? O sea, por si acaso queréis animar clubes de lectura, nosotros encantadísimos de mandarnos este material. Bueno, Historia de la mujer caníbal es una de las más conocidas novelas de Maryse Condé y cuenta la historia de una muchacha, de una mujer llamada Rosalie, que ve cómo al principio de la novela su marido es asesinado. Ellos viven en Sudáfrica, en medio de las tensiones del apartheid, y, y curiosamente ella se dedica a pintar y a interpretar sueños. Desde el mismo momento en que el marido muere, ella ya no le es posible expresarse, le es imposible volver a crear arte, le es imposible volver a interpretar los sueños de los demás, ya se ve completamente perdida en un país que no es el suyo, en una identidad que no es la suya y en en fin, una sociedad que ella no reconoce como propia. En todas las novelas de Maryse Condé existen mujeres que ella llama mujeres junco, mujeres que a pesar de las tempestades se pueden doblar, pero nunca se rompen. Y Rosalie, que es la protagonista de este libro, que es esta especie de mujer caníbal, no es una excepción. Siempre todas las novelas de Maryse Condé están llenas de estos personajes femeninos poderosísimos, que nos recuerdan muchas veces a los personajes del realismo mágico, en fin, muy teñido de las leyendas, de la negritud, de las novelas, de las leyendas caribeñas, de las historias que se cuentan de madres a hijas en su país, ¿no? Entonces, bueno, el libro, creedme, es una maravilla auténtica. Tenemos ya varios libros de ella publicados, Corazón que ríe, Corazón que llora, Yo Tituba, La bruja negra de Salem, La deseada, El Evangelio del Nuevo Mundo, que es este último libro que ha publicado, y también La vida sin maquillaje, que es la historia de cómo ella se fue a África un poco en el momento del panafricanismo y de la descolonización a vivir aquella experiencia, ¿no? Bueno, creedme, bueno, Maryse Condé además ganó el premio Nobel alternativo el año en que no hubo premio Nobel por aquellos escándalos sexuales que aquejaron a la Academia Sueca. Bueno, ese año se reunieron una serie de activistas, intelectuales, profesores, hicieron un Nobel alternativo y se lo llevó Maryse Condé, que además fue la primera mujer en Francia en abanderar la causa de la esclavitud como crimen contra la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, profesora de Columbia, en fin, una mujer tremendamente en fin, multifacética, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, también una, en fin, una reacción de la prensa absolutamente increíble, muy conocida en el mundo anglosajón, en el francés, y bueno, muy recomendable también.
Bueno, y voy a acabar con dos libros de un viejo conocido que es Stanislav Lem. Os comentaré porque estos dos libros vienen unidos en cierto modo. Os voy a hablar del primero de ellos, eh, que es el Hospital de la Transfiguración, y ahora os comentaré sobre los dos. A ver, os cuento un poco la historia. A ver, el Hospital de la Transfiguración, que en realidad la portada, bueno, esta es la portada antigua, no hemos colgado en la web, somos así de listos, la portada nueva, pero bueno, me vais a permitir que haga una cosa que es, bueno, en fin, bueno, os voy a explicar un poco la historia, ¿de acuerdo? A ver, eh, Stanislav Lem es un autor polaco, como todos sabéis, el autor de Solaris, el autor en fin, de Ciberiada, de Relatos del piloto Pirks, en fin, de astronautas, de muchísimas novelas de ciencia ficción. Él cuando era joven, antes de ser escritor, empezó a estudiar medicina en la ciudad de Leópolis, en Lvov, en la actual Ucrania. Bueno, ya una vez que terminó la guerra, lo expatriaron a Cracovia y ahí empezó su carrera como escritor. Y la primera novela que él escribió es este Hospital de la Transfiguración, que es una novela que no es de ciencia ficción, sino que es una novela realista. Entonces él contó siempre que las malvadas autoridades comunistas polacas le obligaron a escribir una segunda y una tercera parte de este Hospital de la Transfiguración. Y esa segunda y esa tercera parte, él siempre abjuró de ellas porque decía que en realidad le habían obligado a escribirlo, le habían, a ver, entre los muertos, pero perdonadme, que lo voy a poner así mejor porque si no me van a aparecer entre los muertos. ¿Vale? Aquí está. Vale. Bueno, le habían obligado a escribirlas para un poco satisfacer las demandas del realismo socialista. Bueno, pues cuando él murió, se descubrió que en realidad él había mentido a todo el mundo, que en realidad estas novelas no las había, en fin, condenado en cierto modo porque fueran obligaciones por parte del Estado, sino porque contaban de una manera tremendamente cruda sus vivencias como judío en la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Leópolis, cómo él tuvo que huir de su propia casa, cómo sus padres tuvieron que vivir emparedados en un apartamento durante 3 años, cómo él tuvo que hacerse pasar por un ciudadano armenio, ponerse una peluca y pasar desapercibido para que los nazis no acabaran con él. Cómo toda su familia murió en los campos de Bergen-Belsen, cómo él estuvo, en fin, a cambio de papeles fuertes, trabajando como esclavo en un taller de una especie de colaboracionista. Bueno, pues entre los muertos cuenta esa historia. Y el Hospital de la Transfiguración es la primera parte de esa historia que nosotros conocíamos desde el año 2008 porque habíamos publicado ese libro y de repente nos dimos cuenta cuando él murió y cuando, o sea, cuando de repente esto se reveló, que en realidad este Hospital de la Transfiguración era el comienzo de una larga trilogía de la que publicaremos la tercera parte, El Regreso, en el año 2025, sobre las vivencias de este personaje. A ver, cuando a él le sacaban el tema de la Segunda Guerra Mundial, la mujer siempre decía, Bárbara, su mujer decía, no habléis de esto a Stanislas porque tiene pesadillas por la noche. Él estuvo engañando a todo el mundo, haciéndoles creer que él no sabía que era judío, que en realidad él se pasó la guerra intentando sabotear los coches alemanes y la realidad fue muy otra, ¿no? Entonces este es un libro, creedme, que parece que estás leyendo a Primo Levi o parece que estás viendo la película El pianista de Polanski. Es maravilloso. Entonces, estos dos libros, bueno, ya con la portada correcta y renovada, que es esta de aquí, El Hospital de la Transfiguración, y Entre los Muertos, también lo tendréis próximamente entre las novedades que podréis conseguir con Riverside. Bueno, estas serían un poco las novedades que os propongo. Yo lo que sí que os puedo hacer es mandaros, ahora mismo no lo tenía como a mano, un PDF con todas estas novedades para que lo podáis compartir y lo podáis incluso, en fin, pedir más de un título que de otro, poder hacernos preguntas respecto a los libros. Naturalmente podéis contar con Riverside y con Malena Rey para que os den información sobre los libros. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis a vuestra disposición.
Muchas gracias, Enrique. La verdad, un placer escucharte y una gana loca de leer los libros de Tartarescu, el oso. Yo también me quiero Exactamente. enamorar de un oso, no sé, puede ser un poco Ah, peligroso. sí. No sé si los libreros quieren hacer alguna pregunta. Ahí veo que en el chat ponen Karen de Librería Palito de Mar del Plata puso, es un verdadero placer, son mi editorial preferida. Muchísimas gracias, Karen, de verdad. Espero que nos podamos ver en la feria de Buenos Aires, a la que voy a ir seguro ya. O sea, ya contad con ello porque estamos ya cerrando el billete. Así que, bueno. A ver, ¿hay algún comentario? Será un placer, ponen. Sí, la verdad que tienen un catálogo impresionante, se nota que tienen, o sea, un gusto por lo literario y así editan, ¿no? Digo, esta cosa que viene de Cartarescu, lo de Starobinets, que dijiste que viene más Ah, adelante, es como que vos decís, wow, es como que las grandes obras, ¿no? De la sí, actualidad. claro, Va, hay veces que da- nos lanzamos incluso a proyectos que son un poco, en fin, arriesgados, pero sabemos realmente que se trata de grandes libros, ¿no? Y autores como Cartarescu lo demuestran. O sea, Cartarescu no es un autor sencillo, pero es un autor que en cuanto tú entras como lector, literalmente te vuela la cabeza. sí, Y creo que esa es un poco el camino de un editor, que es ofrecer autores interesantes y verdaderamente que no se queden solamente en la lectura inocente y de la que te puedas deshacer, ¿no? Esa es un poco la idea. claro. No, y agradecidos, la verdad, porque uno sabe que si agarra un libro en impedimenta, sabe que está leyendo algo bueno. Estaba pensando, de hecho, que ustedes editaron a Hernán Díaz con A lo Sí, lejos, sí, ajá. el de Mariana Sández, La vida en miniatura, o sea, todos librazos, la verdad. Sí, Este, de hecho ya podemos anunciar que habrá pronto o sea, perdón, edición de Impedimenta en Argentina de En una casa llena de gente, que es un ah, libro que hasta ahora estuvo en compañía naviera, sí, pero que bueno, finalmente Mariana nos ha dicho que le gustaría que entrara en el catálogo de Impedimenta también en Argentina y que contará con un prólogo de Eduardo Berti, que ya está también preparando el texto para que, bueno, cuando haya hueco y veamos que sea, en fin, conveniente, pues el libro lo publicaremos. O sea que está siendo además uno de los grandes éxitos, tanto Una casa llena de gente como La vida en miniatura, que está siendo realmente un bombazo aquí en España, ¿no? mirá, qué bueno, vamos a tener el primero de ella. Ujú. Bien, muchas novedades. Me encanta que nos hables del catálogo y de lo que está por venir. No quiero Muy ser bien. la única que se lo agradezca, igual ahora acá en el chat, mucho gusto, muchas gracias, un placer. No sé, las chicas, Ana, Eliana. Bueno, está Malena, gracias Malena también. Gracias, Malena. Sí. Y yo quería Ella, comentar un dato de color que me habían contado los libreros, así visitando las librerías en la zona de Recoleta. Me comentaban los libreros que hace ya 2 años que tenemos mucha inmigración rusa por la guerra, obviamente, y que cuando vieron el libro de Starobinets en las mesas se emocionaron y lo llevaban, porque además era una forma de empezar a aprender el idioma español con una Sí. autora que es muy de ellos. Entonces eso, nada, algo que nosotros no sabíamos que podía suceder, también es algo lindo como de comentar, ¿no? Claro, es Está que bueno. Estadounidense es un bestseller, un Sí, auténtico bestseller en Rusia. Sus libros se venden por cientos de miles. El problema es que no puede cobrar royalties porque, porque no puede volver a Rusia. Y para poder, es una cosa curiosa, para poder cobrar los royalties necesita tener una cuenta en Rusia. Y para tener una cuenta en Rusia necesita renovar su pasaporte. Y ella no quiere volver a renovar su pasaporte porque sabe que la tomarán presa. claro. Entonces es una gran en fin, una gran contradicción. Una autora bestseller que no cobra royalties, porque no puede. Entonces, bueno, todo lo que pueda funcionar fuera de Rusia le va a venir muy bien. Buenísimo. No. Muy bien. Pues nada, si queréis alguna cosilla sobre impedimenta o cualquier cosa, ahora es el momento y si no, pues siempre podéis escribirnos o escribir a Riverside o a Malena para que os, en fin, os pase la información que necesitéis.
Sí, todos los que estamos acá, Ana, Eliana, yo y Malena, estamos todos en el chat de difusión, ahí tienen nuestros celulares, si no por nuestros correos también. Yo, así como mandé la invitación del Zoom, voy a mandar también el video y ahí puedo agregar también algún PDF o si tienen algo, también, si tenés algo para mandar, aprovecho ese mail y lo adjunto también. Pues eso os lo mandaré mañana, porque de hecho el problema está en que tengo un PDF y no era el PDF. Entonces esta mañana, bueno, nos hemos montado un lío, pero creo que hemos salido esto victoriosos porque por lo menos hemos logrado encontrar las fichitas. Pero bueno, hay un PDF creado, ¿eh? O sea, eso mañana No, mismo lo tendréis. ¿sabes qué? Me encantó que hayas usado la página porque la página está disponible, digamos, los libreros pueden Claro, entrar a la página eso es, impedimenta eso es. Sí, sí, ya sí. para ver las cositas que se vienen también, que Sí, eran. eso es. Así que eso está bueno. Muy Eh, bien. bueno, ya creo que entonces nos despedimos. Bueno, Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Malena, que ya fue la que permitió este contacto. Eh, Gracias, Enrique. Te esperamos por acá. Seguramente hagamos algo con librerías cuando estés. sin duda, deseandito y además viene Pilar, que es la primera vez que conoce Buenos Aires y tengo muchísimas ganas Seguro. de enseñarle Buenos Aires. Eh, Pasearemos entonces Me va a largamente. me va a encantar. Muy bien. Pasearemos y esténse Bueno, atentos, libreros, que Enrique eso viene es. en abril, mayo. Gracias. Sería el libro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos de Enrique. Hasta la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos. Que vaya bien. Que pases buena semana. Adiós. Chao, Hasta chao. luego.